pues yo, mi querida familia, arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido, El Charro. Y bueno, familia, el día de hoy se lleva a cabo el tercer aniversario de la Guardia Nacional. Y es que en este evento, bueno, pues sorprendió a propios y a extraños luego de las declaraciones que se habrían llevado a cabo por parte del secretario Luis Crescencio Sandoval, así como también las declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde nuevamente vuelve a reafirmar que no son iguales, que aunque la oposición se empeñe en decir que el presidente es igual que Felipe Calderón, no hay de dónde, no hay por dónde señalar que existiese alguna similitud entre el carnicero de Felipe Calderón y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el que más ha llegado con legitimidad al poder y representa las Fuerzas Armadas del país. También, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador revela una información bastante delicada que nadie esperaba, y bueno, pues aquí vamos a platicar al respecto de este tema. Así que si estás listo, te invito a que me acompañes a compartir este video con ese poderoso like, pero sobre todo en toda esta transmisión, y dejes tus comentarios en el super chat. Y bueno, familia, vamos desglosando. Esto fue lo que dijo el día de hoy Luis Crescencio Sandoval. No hay que olvidar que la Guardia Nacional no existía cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y parte de los argumentos que dio la oposición era que, bueno, la Guardia Nacional vendría a militarizar el país, cuando en realidad la Guardia Nacional es la entidad, la institución destinada a buscar salvaguardar la paz de la seguridad de los mexicanos. Vamos a escuchar la declaración, donde ahora ya son más de 118,000 elementos nuevos, a diferencia de la mal llamada Policía Federal de Felipe Calderón, que solamente eran 20,000 elementos. ¿Ustedes creen cómo iban a alcanzar 20,000 elementos para todo un país? Y todavía cuando ellos estaban orquestando una disqueguerra contra el narco, que en realidad era una guerra contra el pueblo de México. También tenemos que esto representa un avance del 86%, y hasta el momento el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha construido 251 nuevos cuarteles. Vamos a escuchar, y dice así: como la tercera institución con mayor porcentaje en los niveles de confianza y aceptación ante el pueblo de México, obteniendo un registro del 82.7% en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública 2021. La Guardia Nacional únicamente está por debajo de las Fuerzas Armadas. Amable auditorio, el Gobierno de México, como parte de su política de paz y seguridad, logró hace 3 años un consenso histórico y trascendental, donde diferentes visiones y posiciones políticas convergieron de forma unánime en un acuerdo sin precedentes. Bueno, pues aquí está la declaración por parte de Luis Crescencio Sandoval, donde, bueno, pues en la actualidad, o al menos hasta hace unas horas, la Guardia Nacional es la tercera institución que más confiabilidad le representa al mexicano. ¿Por qué digo que hasta al menos hace unas horas? Porque no sé de qué manera o por qué razón, o si manejaron muy bien esta cortina de humo los del INE, pero antes el INE era considerado la institución suprema que daba más confianza a los mexicanos, según Lorenzo Córdoba. Pero después de las declaraciones por parte de Alito, y cómo está coludido Lorenzo Córdoba en el tráfico de la lana que le dan como las partidas presupuestales a los partidos, y que quedó en evidencia que también está involucrado Televisa, obviamente esta credibilidad del INE se desmorona. Por eso podrá decir yo, a ciencia cierta o con seguridad o con el sartén en el mango, que efectivamente la Guardia Nacional ya no estaría en el tercer lugar, sino que en realidad estaría en la posición 1 o 2. Ahora, siguiendo con la información, mi querida familia, lo estamos viendo aquí en pantalla. Estas fueron las declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice así: esta Guardia Nacional aprender de lo sucedido, de cómo cuando no hay profesionalismo, disciplina,
orden, honradez, mística. Las instituciones no duran, son endebles, se destruyen. Esto suele pasar en todas las organizaciones. Si una institución no tiene mística, si no hay una doctrina, si no hay principios, si no hay ideales, es muy difícil que se conserve y que resista las tentaciones del poder y del dinero. Por eso tenemos que lograr que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues en esta parte el presidente reafirma que aunque se ha avanzado en el tema de la Guardia Nacional, hoy se cumple el tercer aniversario y que se ha trabajado a paso veloz para tener cada día más elementos que cubran toda la República Mexicana. La realidad es que está pendiente una reforma constitucional y es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y que no quede volando, así como lo generaron con la famosa Policía Federal, que al final termina estando al servicio de una sola persona y es más fácil poder meter mañas, es más fácil manipularla o es más fácil poderla vender a grupos criminales, como pasó en el sexenio de Felipe Calderón. Ahora, en esta otra parte del discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que hizo una revisión exhaustiva de los generales, de los altos mandos, y esto fue lo que se encontró. Vamos a escuchar. El ejército, generales de división, cuando tomé la decisión de nombrar al general secretario Luis Crescencio Sandoval González, revisé todos los expedientes, hice un análisis de la trayectoria pública de más de 30 generales de división. Y una de las cosas que me llamó la atención, que debe tenerse en cuenta, es que la mayoría, todos los generales de división, son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de militares. Por eso siempre digo, sostengo, que el soldado es pueblo uniformado. Bueno, pues aquí el presidente sostiene que al momento de tomar la decisión quién estaría al frente de las Fuerzas Armadas de nuestro país, tomó la mejor decisión al seleccionar a Luis Crescencio Sandoval, que no estaría manchado por las mafias que durante mucho tiempo pues intoxicaron con temas de corrupción. Y es que vamos siendo sinceros, cuando llega el presidente al gobierno, por supuesto que había corrupción en el ejército, pero del ejército a la Policía Federal, que le pertenecía y que su dueño, amo y señor era García Luna, el presidente, para poder legitimizar este movimiento, prefirió darle fuerza a el ejército y las Fuerzas Armadas, así como también la Marina, e incorporar a una Guardia Nacional que no estuviera
contaminada de estos elementos de la Policía Federal que le rendían cuentas a células criminales. Ahora, siguiendo con la información, aquí tenemos la otra declaración del presidente donde, bueno, sabemos que en los últimos días se ha intensificado esta campaña en contra del presidente, queriéndolo presionar de que cambie su estrategia de seguridad, y lo vuelve a reafirmar: no somos iguales y la diferencia radica que el que está al frente del mando supremo, el líder supremo de las Fuerzas Armadas, recae en el presidente y yo no le voy a fallar al pueblo de México. Vamos a escuchar. Vaya que hay buenos soldados y muy buenos oficiales en el norte del país. Pero hay también otro elemento a considerar para los que tienen preocupación de la militarización y de la posible violación de derechos humanos. Dos cuestiones que son importantes. Primero, la responsabilidad del gobierno civil. No hay que olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y de ahí dimanan las órdenes. Entonces, si el presidente no tiene afanes represivos, si el presidente considera que la paz es fruto de la justicia y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, pues no hay nada que temer. Y esto se va a ir estableciendo a lo largo del tiempo y se va a hacer a un lado porque no conviene a nadie el afán autoritario. Bueno, pues es la declaración que da el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en el evento del tercer aniversario. Y bueno, durante este periodo, durante este lapso que se dio después de la mañanera, se da a conocer que caen más militares que pertenecían al régimen de Leo Trauix, quien era escolta de Enrique Peña Nieto. Y es que ustedes recordarán que hace 6 meses, el 17, bueno, aquí lo estamos viendo que fue justamente el 17 de diciembre de 2021 se habrá dado a conocer que tienen al general León Trauix, que era ahora sí que el escolta más cercano a Enrique Peña Nieto, por acusaciones de robo de combustible, y lo estamos viendo en estos momentos. Pues bueno, te platico que obviamente este teniente del ejército pues seguía teniendo a sus células dentro de esta institución. Tenemos que la Suprema Corte rechaza traer el amparo solicitado por León Trauix para no ser investigado, y también ahora la investigación se expande a las personas que lo habrían ayudado y que estaban trabajando con él, pero sobre todo que también salían beneficiados del famoso huachicol que estuvieron generando durante todo el periodo de Enrique Peña Nieto. Y es que ustedes recordarán que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno, el primer golpetazo que dio en la mano para, bueno, mandar el mensaje a estos grupos criminales de corrupción es que no se iba a permitir más el huachicol. Y a estas alturas el presidente ha logrado combatir por lo menos el 85% del huachicol que anteriormente se tenía en otros gobiernos. Sí, falta una parte, pero ya estar hablando más del 50% es excelente, y que esto ha representado que Pemex se
fortalezca, no lo digo yo, ahí están las pruebas, que además de la nueva refinería, que además de buscar la independencia energética, el hecho de que ya no existan tantas tomas clandestinas, ya se ha penado el huachicol y estén cayendo las cabezas que fomentaban esta actividad ilícita, por supuesto que ha ayudado a reforzar esta situación. Ahora, aquí tenemos también que denuncian a 4 militares por sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos, y es a lo que iba, mi querida familia. Sería mentirles y decirles que en el ejército jamás existieron actos de corrupción. No, y el presidente lo sabía, pero aquí era ponderar qué es más corrupto, una policía que fue creada por Genaro García Luna o un ejército que todavía se puede salvar y a su vez se le puede sumar otra institución que esté totalmente blindada de nuevos elementos que nada tengan que ver y cuidarla hasta el final y que perdure por más años, y aquí lo estamos viendo en estos momentos. También tenemos que en la actualidad hay 6 coacusados por León Trauix, considerados prófugos de la justicia desde 2019, quienes se encuentran presos en el Centro Federal de la Readaptación Social número 1 del Altiplano en el municipio de Almoloya, Juárez, ¿no? Es decir, más evidencias de que este general no trabajaba solo, había un grupo relacionado a este personaje. Aquí tenemos que también dentro de las últimas noticias, el tribunal deja sin efectos otra orden de captura contra un teniente cercano a León Trauix. Y es que aquí es la frustración de los mexicanos. Mientras el presidente da pasos fuertes para consolidar la cuarta transformación, tenemos autoridades como el Poder Judicial que le ponen el pie. Y es que estaba próximo a iniciar un proceso, personas cómplices de León Trauix que estamos viendo aquí en pantalla, y un tribunal deja sin efectos las denuncias que había en su contra por parte de la fiscalía, que sabemos que este proceso es distinto porque estamos hablando de generales y no pueden ser juzgados como cualquier civil. Hay un procedimiento diferente, pero claro que se pueden acusar y claro que pueden enfrentar la justicia si en su momento los generales militares o integrantes de la Guardia Nacional hacen una acción en contra de lo que establece su reglamento o el orden social en México. Ahora, aquí tenemos esta nota, y además de este tipo de casos existían otros que a diario humillaban la imagen del ejército, y si alguien en este país le regresó la dignidad, el respeto al ejército, a la marina y a las fuerzas armadas de nuestro país, ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es de cómo te explicas que un general teniente del ejército mexicano, que también pertenecía al famoso grupo del Estado que estaba en servicio de los presidentes, en este caso el Estado Mayor, que escoltaban a Enrique Peña Nieto, fue encontrado el 30 de abril de 2020 causando conflictos en plena calle de la Ciudad de México, disturbios urbanos, y además vestido de mujer. O sea, este era parte del ejército, era escolta de Enrique Peña Nieto. Aquí estamos viendo otra fotografía, y déjenme quito porque creo que no se veían las imágenes. Aquí lo estamos viendo en pantalla, una disculpa mi querida familia, aquí lo estamos viendo en estos momentos. Escolta de Enrique Peña Nieto desata escándalo en presunto estado de ebriedad y vestido de mujer. Era una escolta de Peña Nieto, pero pertenecía al Estado Mayor, y el Estado Mayor estaba integrado de integrantes del ejército. Entonces, ¿cómo humillas la imagen del ejército? Yo no estoy en contra de las personas que, sean hombres y se vistan de mujer, o viceversa, mujeres que se vistan de hombres, no pasa nada. Digo, creo que al final cada quien sabe cómo se viste, pero bueno, pues si eres parte de una institución tan solemne, ¿cómo permites este tipo de circunstancias y humillas y manchas la imagen del ejército mexicano? Y por eso luego no se les respeta. Tenemos que un presunto elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México y ex escolta de Enrique Peña Nieto, que pertenecía al Estado Mayor, fue detenido al alterar el orden público, al alterar el orden de la vía pública cuando se encontraba en estado de ebriedad y con ropa femenina. Estamos hablando de Pablo Emanuel N., de 27 años de edad, y él era el escolta de Peña Nieto. Estamos viendo algunas fotografías, y discúlpenme con todo respeto, pero bueno, si eres parte del ejército, si fuiste escolta del presidente, creo que no puedes estar dando este tipo de shows, pero antes pasaba, y es lo que debemos de señalar.
que hoy López Obrador le ha dado un cambio, un giro distinto a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Pues bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy tu amiga Juncal Solano. ¿Qué opinas de este tercer aniversario de la Guardia Nacional y cómo poco a poco van cayendo estas cabezas que controlaban la corrupción, actos ilícitos, negocios ilícitos en gobiernos anteriores? Nos vemos hasta la próxima. Adiós.